Bienvenidos a la clase extra de algoritmos 2 que les había prometido, de iteradores. Vamos a hablar un poco de los iteradores, qué es lo que les falta para poder completar el TP. Vamos a agarrar la implementación de lista que empezamos la clase pasada con vector dinámico. Vamos a extenderla, vamos a agregarle el iterador. Vamos a ver primero qué hace un iterador y para qué lo queremos. Bueno, primero vamos a ver qué hace un iterador, cómo lo implementamos y después vamos a ver por qué lo queremos, porque en principio parece que no tiene sentido. Y lo que ven acá, esto es lo que les pasó Manu para el TP. Estas son las pruebas que les mandó. Están adaptadas a la implementación que hicimos la clase pasada. En vez de lista en posición, le cambié a lista obtener. Nada, es lo mismo. Es un cambio de nombre nada más para adaptarlo a lo que ya hicimos. Pero bueno, ustedes háganlo con los nombres que figuran en el punto H, ¿sí? Lo que tenemos acá es un código que lo que hace es crear una lista. ¿Eh? Crea la lista, inserta estos elementos, 5 elementos, y los imprime por pantalla con un for. Si yo corro esto, voy a ver por pantalla, siguiente, nada, simplemente se imprimen los elementos que están en la lista, nada sorpresivo. Funciona. Es simplemente hacer un for, un for desde igual 0, mientras que dice menor la cantidad de elementos que tengo en mi lista, hago un printf de lista obtener de esa posición. ¿Sí? Estoy recorriendo la lista, iterando mi lista y mostrándola. Ahora, más abajo de eso tienen el siguiente código. No es esto que está comentado por ahora. Tienen estas líneas que hacen lo mismo, pero de otra forma. ¿Qué tengo? Tengo un lista iterador crear, un lista iterador destruir. Esto es lo que tenemos siempre cuando tenemos un TDA, ¿sí? Un crear y un destruir. Y lo asignamos con un tipo de dato específico que es el del TDA. Así que, por lo que vemos ahora, un TDA parece que es un iterador es una especie de TDA que está relacionado con la lista. Creo que era una de las preguntas del Kahoot. Hay que hacer un recuento. Después hacemos una iteración de nuevo, esta vez en vez de un for con una condición de corte, con un índice tenemos un while, donde la condición de corte es una de las funciones del TDA, lista iterador tiene siguiente. Lo que le estamos preguntando o lo que le estamos diciendo es, mientras que el iterador tenga un siguiente elemento, imprimirme por pantalla el siguiente elemento. ¿Sí? Esas son las funciones de mi iterador. Es un ver si tengo más elementos para recorrer y bueno, agarrar ese elemento y pasar al siguiente. Primero, para recordar un poco cómo era la implementación que teníamos de lista era así. Teníamos un vector dinámico, ¿sí? A medida que agregábamos elementos iba creciendo, pero era un vector de punteros. Un vector de punteros donde cada uno apuntaba a uno de los elementos que le íbamos pasando. Bien. Ahí está. Eso ténganlo en cuenta, después va a tener un poco más de sentido por qué lo menciono. La idea entonces es, si se fijan acá, yo lo que hago es crear un iterador con mi lista y a partir de ese momento yo no uso más la lista, uso solamente el iterador para recorrer la lista. Acá arriba yo creaba un índice i, o un i solo, sí, una especie de índice que me iba diciendo en qué posición de la lista estoy y después usaba las funciones de lista para obtener esa posición. Acá lo que voy a hacer es, una vez que creé mi TDA, me olvido de la lista y uso el iterador para recorrerla y mostrar los elementos por pantalla. Ven que ya solamente uso iterador y no la lista. Así que básicamente mi iterador va a tener de alguna forma una referencia a la lista, va a tener que tenerla, si no, no voy a poder trabajar. Vamos al código de la implementación. Yo acá agregué, esta es la implementación que hicimos la clase pasada de lista. Agregué las funciones que tienen que ustedes implementar en su TP. Vamos a implementarla para esta versión. Ustedes tienen que hacerlo con una lista enlazada con nodos simples. Y bueno, ¿qué tenemos? Una estructura, la definición del tipo de nuestro TDA, crear y destruir, las funciones que le llamamos administrativas, y después él tiene siguiente y siguiente. Esta de acá ignorémosla. A esto que está acá le llamamos iterador externo. Es un TDA amiguito de nuestra lista, de nuestro TDA lista. Son TDAs que están relacionados, el lista con su iterador. Y de alguna forma el iterador va a usar la lista y va a aprovecharse de la estructura de la lista para recorrerla de alguna forma.
Quizás con vector dinámico no tiene mucho sentido, pero después cuando veamos cuál es la diferencia con nodos, por ahí le van a encontrar un poquito más de sentido. Vamos al punto C. Lo primero que tengo que hacer entonces es definir cuál va a ser mi estructura del iterador. Si ponemos acá abajo el ejemplo, acá, lo que yo estoy haciendo entonces es esta funcionalidad que yo antes hacía con un for, que eran dos líneas, ¿sí? Un for con un índice y la lista iba recorriendo e imprimiendo. Ahora lo estoy haciendo con 4 líneas: el crear, la iteración, el igual, el printf y el destruir. Entonces tenía 2, ahora tengo 4. Parece que no conviene, pero después va a convenir. Lo que tengo que hacer entonces es mover el estado, todo el estado de la iteración, saber en qué posición estoy en principio, adentro de mi iterador, ¿sí? Porque yo quiero prescindir de toda variable externa. Índice, que era el i que teníamos antes. ¿Y qué más teníamos? Teníamos la lista. La lista la necesitamos porque acá no la estamos usando, ¿sí? Entonces tenemos que guardar de alguna forma una referencia a la lista. Y bueno, y con eso lo que estamos haciendo es encapsulando todo ese estado de iteración. El i está dentro del iterador, la lista está dentro del iterador, y a partir de este momento yo puedo usar solamente el iterador para completar estas funciones. Bien, crear. Ya hasta este punto es trivial crear un TDA, ya saben cómo hacerlo. Vamos a hacer un... ¿ya? Vamos a poner un puntero de este tipo. Vamos a hacer un calloc o un malloc o lo que quieran. Sizeof de lista iterador. Sí, si ustedes no sé por qué le saqué. Ahí está. Entonces ahí yo, listo, reservé un bloque para almacenar estos datos. Ya está. Si lo pude reservar o si no lo pude reservar, le vuelvo null, no pude hacer nada. Y si no, le asigno a mi iterador la lista, la referencia a la lista. Así ya a partir de ese momento puedo empezar a usarlo. Listo. Este es el crear, no me voy a tener demasiado en el crear y destruir porque ya lo saben, ¿sí? Lo mismo con mi iterador destruir. Acá, bueno, es uno de los casos especiales donde no tenemos que verificar si iterador es nulo o no. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, si iterador es nulo, free de null no pasa nada. Y la otra cuestión es porque yo no tengo nunca que acceder al contenido de iterador. Si tuviese que hacer iterador flechita algo, ahí sí. Pero en este caso, como iterador que tiene un size_t, que digamos no hice un malloc de eso, se libera solo. Tengo una lista, tampoco hice malloc de eso, simplemente asigné una referencia, ¿sí? De nuevo, tengan en cuenta el tema de las responsabilidades. Yo nunca hice un malloc de lista, así que no es mi responsabilidad liberar la lista. No se les ocurra liberar la lista adentro del iterador. Bien, ahora vayamos al tiene siguiente. De nuevo, ¿cómo funcionaba el tiene siguiente? El tiene siguiente me va a decir si yo tengo más elementos para devolver. Este índice se va a inicializar en 0, igual que acá, igual que esta iteración. De nuevo, calloc me hace un malloc y me inicializa todo en 0. Lo que está pasando acá, el índice va a ser 0. Lo primero es siempre preguntar si iterador es nulo. Devuelvo false, en este caso ya me van a saltar con la pregunta, pero si iterador tiene siguiente. ¿Tiene siguiente si el iterador existe o no existe? Bueno, si el iterador no existe, no tiene siguiente, ¿sí? Ustedes me pueden decir, pero no existe. No existe, no tiene siguiente. Bien. Vamos a poner la verificación acá también. Si ya nos olvidamos. Tiene siguiente. Imagínense que yo tengo un elemento, una lista con 3 elementos. 0, 1, 2. Mi índice empieza en 0. Tengo una lista que tiene 0, 1, 2. Tiene esos 3 elementos. Mi índice empieza en 0. Veamos el ejemplo de cómo se usa el iterador. Crea el iterador se crea en 0. Lista iterador tiene siguiente.
tiene siguiente me va a decir si tengo más elementos para devolver. ¿Yo cuántos devolví hasta ahora? Ninguno. Entonces, ¿tengo siguiente si estoy en 0? Sí, ¿por qué? Porque todavía no devolví ni siquiera el 0, no me lo pidieron. Ahora, cuando llame a lista iterador siguiente, ahí sí voy a devolver el elemento 0 y voy a avanzar mi iterador al elemento 1. Listo, este ya lo devolví y ahora estoy en la posición 1. De nuevo, el while llama lista iterador. ¿Tiene siguiente? Estoy en 1. Devolví el 0. ¿Tengo más elementos para devolver? Sí, tengo el 1 y el 2. Listo, tengo siguiente. Lista iterador siguiente va a ser el 1. Voy a devolver este. Va a avanzar. De nuevo entra la iteración. Lista iterador. ¿Tiene siguiente? Estoy en la posición 2. El 2 todavía no te lo devolví. Tengo todavía un siguiente. Bueno, dame el siguiente. Lista iterador siguiente. Me devuelve el 2. Índice va a ser 3. De nuevo entra el while. Dice lista iterador. ¿Tiene siguiente? Mira, estoy en el 3. En el 3 no existe el 3. Yo tengo 0, 1, 2 nada más. Así que no tengo nada más para darte. Y esa es la gracia del tiene siguiente y el siguiente, ¿sí? El tiene siguiente me va a decir si yo tengo más elementos para devolverle al usuario. Es exactamente lo mismo que esto de acá. Entonces, el tiene siguiente básicamente va a ser exactamente lo mismo que está escrito ahí. Me va a decir si iterador índice es menor a lista cantidad de iterador lista. Y es básicamente lo mismo, ¿sí? Estamos metiendo el código para iterar la lista adentro de un TDA. Eso es todo. Listo. Ya está. ¿Sí? Cuando esto sea 3, en mi lista de 3 elementos, si mi lista cantidad me devuelve 3, 3 es menor que 3, no, listo, no va a iterar más. Y el tiene siguiente, de nuevo, que hacía el tiene siguiente, me devolvía ese elemento y avanzaba. Entonces, lo que vamos a hacer es devolver a iterador lista, le pido lo que hacía antes en el for, que era lista obtener. Obtengo de esta lista el elemento índice, ¿sí? Ahora, devuelvo el elemento, pero además tengo que avanzar. ¿Cómo hago para devolver el elemento y avanzar? Puedo poner un más acá. Esto sirve. Puedo, si quieren, mover esto y hacer void elemento igual a lista obtener. Después hacer un índice más y después devolver el elemento. Es lo mismo. Yo sé que todos del otro lado están gritando sí, dejarlo así porque se entiende más. Lo dejamos así. Y entonces ahí yo ya tengo aparentemente mi iterador implementado. Si no metimos la pata. Bueno, intentemos corriendo y ver qué pasa. Compila. Bien. Lo que está pasando acá entonces es con mi iteración normal, en la que yo hacía for, me iba mostrando los elementos de la lista, abcdw, me muestra el contenido de la lista. Ahora, usando el TDA iterador, mi iterador externo hace exactamente lo mismo, muestra los elementos que están almacenados en la lista. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos tomamos el problema, la molestia de implementar esto si es algo que ya teníamos? Es una buena pregunta. Bien. Primero, antes de abandonar el código, a veces es conveniente hacer lo siguiente. ¿Dónde lo ponemos? Porque, de nuevo, lo que les digo siempre, las funciones que nosotros ponemos en la interfaz, esto significa las que están en el punto H, son las que va a llamar el usuario. Y nosotros le decimos al usuario, bueno, vos tenés que llamar a lista iterador siguiente siempre que lista iterador tiene siguiente te devuelva true.
Si no te devuelve true, no llames al siguiente porque no tenés más. Pero el usuario se puede equivocar o pueden pasar cosas y puede llamarnos a un lista iterador siguiente cuando el lista iterador tiene siguiente es falso o quizás ni siquiera nunca lo llamó, no sabe, ¿sí? No sabe cómo usar la interfaz o la usa mal o lo que sea. Asegurarnos de realmente tener un siguiente antes de intentar obtener el siguiente. Y acá, bueno, estamos reutilizando la implementación de lo que ya hicimos. Es lo mismo, pueden hacer la verificación a mano, pero siempre que puedan ahorrarse código porque ya la funcionalidad ya la tienen. Yo ya tengo la funcionalidad de verificar si tengo un siguiente, bueno, la reutilizo, vuelvo a llamar a la función y ya sé que va a funcionar bien. Listo, eso lo dejamos de lado. Ahora la pregunta es ¿por qué yo quiero hacer esto con 4 líneas y implementando código extra en mi lista.h para implementar el iterador externo si yo puedo hacerlo con 2 líneas? Bien, para que esto tenga un poco más de sentido, antes de contarles el por qué, voy a cambiar un poquitito la implementación y vamos a hacer lo siguiente. Mi lista y mi lista iterador están implementados juntos. Mi iterador externo, como les dije antes, es como un TDA amigo de mi lista, se conocen lo suficiente. Y entonces lo que puede hacer mi TDA iterador es directamente obtener la posición accediendo al array, ¿sí? De nuevo, no es recomendable duplicar código, pero en este caso lo hago por una buena causa. Acá, en vez de hacer esto, yo podría hacer esto. Podría reemplazar, bueno, y acá posición sería iterador índice. Lista cantidad. Yo podría hacer esto tranquilamente. Lo que estoy haciendo de nuevo parece que es duplicar código. Incluso posición. Esto quizás podríamos saltearlo porque ya verifiqué que tiene siguiente. No estaba definida posición ahí. Ahí está. Entonces, yo sé que tengo un siguiente, así que puedo obviarme la verificación de saber si tengo más elementos en la lista, porque ya, si mi iterador tiene siguiente, me dice que sí, es porque tengo. Conozco la lista, ya le pregunté si tengo siguiente, ya hice la verificación de que sea menor cantidad. Y lo que estoy haciendo es acceder directamente a la lista, al vector de mi lista, y accedo directamente a la posición que quiero. Es lo mismo que hacía antes a través de la función, ahora lo hago directamente tocando la lista, ¿sí? En vez de hacerlo mediante la interfaz de la lista, lo hago accediendo a la estructura de la lista. Y es importante la diferencia porque miremos lo siguiente. Miremos que en nuestro código ejemplo, acá lo que estoy haciendo es una iteración. Esto sería O de n, ¿sí? Estoy haciendo n iteraciones. Y acá hago un lista obtener. Lista obtener, ¿qué complejidad tiene? Bueno, en este caso, si nos fijamos, lista obtener es un vector implementado como un vector dinámico. Es un vector, yo puedo ir a la posición que yo quiero la posición 0, la posición 1, la posición 2. Puedo ir directamente a esa posición con aritmética de punteros y obtener la posición que yo quiera. Entonces, eso significa que esto es O de 1. ¿Eh? Bien. Acá de nuevo estoy haciendo una iteración. ¿Cuántas veces itero? Bueno, n veces estoy recorriendo toda la lista. Esto va a ser O de n. Y lista iterador siguiente, ¿qué es? Bueno, es O de 1, es la misma implementación, ¿sí? Tanto en el caso anterior donde yo llamaba la función, como ahora que accedo directamente a la posición usando el array, es O de 1. No hay ninguna diferencia, ¿sí? Y esto es O de 1 y esto es O de 1. Entonces, ¿por qué? Bueno, el problema está cuando damos el siguiente paso y pasamos de esto a esto.
Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Esto es una lista enlazada. Una lista simplemente enlazada. ¿Y cuál es la diferencia de la lista enlazada? Yo acá le decía, bueno, quiero la posición 2, 0, 1, 2. Venía acá. Listo, me daba esa posición. Es simplemente aritmética de punteros. Acá si quiere la posición 2, yo no puedo ir directamente a este nodo y buscar el valor. Yo tengo que pasar por la 0, por la 1, y recién ahí llego a la 2. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia está en que con mi implementación con nodos, el obtener un elemento arbitrario de mi lista es O de n. ¿Sí? Ahora, en mi lista iterador siguiente, si yo lo hago con un iterador externo que conoce la estructura de la lista, y por ejemplo, lo que tenemos es que mi iterador, mi estructura de iterador lo que guarda es, a ver, vamos así, lo que puedo hacer es que mi estructura iterador guarde un puntero a un nodo, por ejemplo. Checar un poco. ¿Está? Entonces mi estructura iterador tiene un puntero a ese nodo. Cuando empiezo a recorrer, o cuando creo el iterador, apunto al primer nodo, ¿sí? Apunto al primero, y cuando quiero obtener el siguiente, lo que hago es pasar al siguiente. Si es pasar este salto, recorro al próximo elemento, recorro 1. Entonces, de nuevo, cuando agarro el siguiente, paso acá, paso al siguiente, y de nuevo, cuando paso al siguiente, es saltar un elemento nada más. No tengo que recorrer los n anteriores, porque yo tengo una referencia a un nodo actual y voy saltando nodos. Entonces la diferencia es que yo puedo implementar el iterador de mi lista con nodos como un O de 1 en vez de un O de n. ¿Por qué? Porque al yo saber internamente que está hecho con nodos, puedo guardar en mi iterador una referencia al nodo, ¿sí? Y cada vez que paso al siguiente, simplemente paso al siguiente nodo y ya está. Me ahorro de tener que siempre empezar desde el principio y pasar por los n nodos anteriores. Ese es el secreto entonces de por qué hacemos esto. Mi lista iterador siguiente para una lista enlazada va a ser mucho mejor que hacer directamente en lista obtener. El lista obtener siempre va a ser O de n, el lista iterador siguiente podemos hacerlo O de 1. No les voy a mostrar el código cómo se hace, aunque ya les conté cómo se hace. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer ustedes. Pero básicamente sería el estado de mi iterador, en vez de ser un índice y una lista, va a ser seguramente una referencia a un nodo y me voy moviendo con ese nodo. Bien. Primera consecuencia que tiene esto es que puedo recorrer más rápido mi lista. Obviamente, antes era un ON cuadrado, porque era n por n, y ahora es un O de n. Perfecto, es lo que yo quería. Segunda consecuencia de esto, por cómo está hecho, por cómo va a estar hecho seguramente, es que supongan que yo estaba recorriendo, creé mi iterador, empecé a recorrer, recorrí este elemento, recorrí este elemento, recorrí este elemento. Era el tipo que estaba usando la lista o el iterador, lo que sea. Dice, bueno, yo quiero agregar un elemento más a mi lista. Y lo que hace es agregar un elemento más. Creo otro elemento. Listo, no hay problema. Yo cuando sigue iterando no tengo ningún problema. Voy al siguiente elemento, listo, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si en vez de agregar un elemento más, el tipo quiere eliminar un elemento? Nosotros teníamos nuestro iterador, íbamos por la posición 2, y de repente al tipo se le ocurrió que el elemento 2 no lo necesita más. No sé, estaba iterando, justamente creó un iterador para recorrer los nodos y verificar si, no sé, si la letra C estaba, y si estaba la C quiero eliminarla. Entonces dice, bueno, agarro el iterador, empiezo A, recorro el segundo es B, recorro el tercero es C, encontré un C. Bueno, quiero eliminarlo. Ok, listo, elimina. ¿Qué va a pasar? Lo va a sacar de la lista.
y va a hacer que este nodo, que era el B, apunte al nuevo siguiente, que es D, ¿sí? Lo único que hizo fue sacar un elemento del medio. ¿Cómo se hace para volver a enlazarlo? Bueno, agarro el anterior, lo enlazo con el que está delante y mi lista sigue estando entera. Ahora, mi iterador que estaba apuntando ese nodo va a seguir apuntando ese nodo, y cuando yo llame a siguiente, de nuevo, este no se modificó, así que este va a seguir apuntando a este nodo. ¿Eh? Este simplemente salió de acá. Yo lo que hice es el nodo de el puntero de este nodo que apuntaba a siguiente, que antes apuntaba a C, ahora apunta a D. Este no lo toqué porque no hace falta, entonces este va a seguir apuntando a D. Ahora, si yo sigo recorriendo, esto va a seguir recorriendo, pero desde un nodo que ya no está en la lista, ¿sí? Ese tipo de cosas peligrosas pueden pasar. ¿Y por qué digo peligrosas? Porque quizás el tipo sacó C y quizás el tipo sacó D y quizás yo estoy recorriendo cosas de la lista que ya no existen más en la lista. En este caso no tuve problemas porque D, de casualidad, sigue formando parte de la lista. Pero ¿qué pasa si en realidad sacó C y dice, bueno, cada vez que encontrás una C, sacá C y sacá los tres elementos siguientes? Bueno, también saca todo esto. Este va a ser el final de mi lista. Todo esto ya no está en la lista, ¿sí? La lista me queda con estos dos elementos. Y cuando vos le preguntás, ¿tiene siguiente? Sí, este no, sigue teniendo un siguiente. Bueno, ok, listo, seguimos recorriendo. Y esas son cosas que ya no están más en la lista. ¿Qué les quiero decir con esto? Creo que lo pusimos. Vamos a verificar ya mismo. A ver. Déjenme ver el punto H. Parece que no lo aclaramos. No. Ah, acá está, sí. Bien, esta aclaración es importante. El iterador creado es válido desde el momento de su creación hasta que no haya más elementos por recorrer o se modifique la lista iterada. ¿Esto por qué se los decimos? Se los decimos para que no empiecen a romperse la cabeza con qué pasa en estos casos. ¿Qué pasa si el tipo me modificó la lista, si me agregó un nodo, si me... no sé, si me eliminó el nodo siguiente porque encontré la C y después del C hay que eliminar nodo y bueno, lo eliminó pero yo estaba iterando, mi iterador no se entera. Bueno, no se rompan la cabeza con eso, no vale la pena. Lo que les decimos es que el iterador va a dejar de ser válido, ¿sí? El usuario tiene, ahí sí tiene que ponerse las pilas. Una vez que yo modifiqué mi lista, mi iterador no va a ser más válido y va a tener un comportamiento indeterminado si lo uso. Así que bueno, nada. El iterador va a ser válido hasta que ya no lo es. Cuando no es más válido, no se usa más. Bien, dicho esto, terminamos con iterador externo. Ya ven por qué lo utilizamos, por qué nos sirve. Nos transforma la iteración de O de n cuadrado de n. Esto que era n por n, ahora es n por 1. Y lo que nos queda es el iterador interno, que es esto que está comentado acá. Este es un poco distinto lo que hace, o en realidad hace lo mismo pero de forma distinta. Acá tenemos los punteros a funciones, esas cosas que tanto les gustan. Tenemos una función que se llama lista con cada elemento. Otra vez, lo que yo quiero lograr acá es recorrer los elementos de mi lista y hacer algo con cada uno de los elementos. Igual que hago acá, igual que hago acá. Ahora, este tipo de iterador lo que me va a pedir es una función y un puntero extra. El puntero por ahora ignorémoslo. Y lo que importa es la función. Básicamente lo que está haciendo acá es delegando la funcionalidad de iterar a la lista. Dice, yo no quiero hacer ningún for, ven que acá no hay ningún for, ningún while, nada. Sin embargo, esto se supone que itera la lista. Y lo que le voy a decir a la lista, mira, yo quiero recorrer la lista y con cada elemento de la lista quiero mostrar el elemento. Y eso es todo lo que quiero hacer. Quiero que cada elemento, cada elemento de mi lista llames a esta función con el elemento. Y eso es lo que tiene que hacer. Entonces, si se fijan, la implementación acá
Lo que deberíamos hacer acá es iterar la lista. Y a cada elemento que yo obtengo, en vez de devolverle el elemento al usuario para que haga algo, aplico la función que me pasaron a ese elemento. Bueno, ¿y cómo hago la iteración acá adentro? Como más les guste, si quieren pueden usar el iterador externo acá adentro, no hay problema. Pero si hay alguna forma mejor de hacerlo, también pueden hacerlo. De nuevo, nunca hay una sola respuesta a los problemas. La implementación que usen, lo que van a hacer, va a depender siempre de varios factores. Pero si quieren, seamos vagos esta vez. Esto no es lo mejor realmente. Les voy a contar por qué después. Pero por ahora vamos a hacerlo así. ¿Qué hago acá? Creo un iterador con mi lista. Destruyo el iterador cuando deje de usarlo. Y lo que voy a hacer es, cada vez que yo tengo un elemento siguiente, el list iterador siguiente me devuelve el elemento. En vez de hacer el printf de eso, lo que voy a hacer es llamar a la función. Y a la función le voy a pasar el elemento que obtuve, que es el que me pasa al siguiente. Y recibe un segundo puntero void, esta función, que es el otro puntero que le pedimos al usuario. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que mi iterador interno lo que hace es, con cada elemento de la lista, llama una función. Y a esa función le pasa el elemento y una variable extra, un puntero extra, que nosotros vamos a usar para nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Vamos al ejemplo, y si se fijan acá, yo tengo mi variable extra, es un puntero a void contador. Y el contador en realidad es un int. O sea, lo que hago es crear una variable int, inicializarla en 0, le llamo contador, seguramente voy a contar cuántos elementos son. Y lo que hago es, le paso un puntero a esa variable como tercer parámetro. Eso significa que mostrar elemento va a recibir el elemento que está almacenado en la lista, el puntero que está almacenado en la lista, y el puntero al contador. Entonces mi función lo que puede hacer, mostrar elemento, es, si tanto elemento como contador no son nulos, sabemos que no van a ser nulos, pero bueno, en particular sabemos que contador no va a ser nulo porque sabemos que le pasamos un contador no nulo, importa, nunca está de más. Lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla el valor del elemento, o el valor del contador primero, y después el valor del elemento. Estamos haciendo una numeración, 0, 1, 2, 3, y al lado de cada valor le ponemos que está almacenado en esa posición en la lista, ¿sí? Y le hacemos un más, esto, de nuevo, yo sé que hay gente que me está diciendo cosas, así que vamos a sacar esto de acá, vamos a ponerlo acá, y acá vamos a dejar simplemente contador, sin el más, si no hay ninguna confusión. Y si corremos esto, y todo funciona, ¿está? Lista con cada elemento, definición múltiple. Me parece que pegué dos veces, a ver. Ok, este era el punto H, olvídense. Esto no va acá, esto va en punto C. No digo nada. Ahí está. Supongamos que ahí está. ¿Está? Compila. Y cuando corremos, pasa exactamente lo mismo que antes. Se muestra por pantalla A, B, C, D, W. Y antes se muestra en qué índice, en qué lugar de la lista está almacenado, ¿sí? Bueno, este es nuestro contador. Por eso pasamos un contador extra, porque por ahí queremos, no sé, queremos sumar, tenemos una lista de números y queremos sumar todos los números. ¿Cómo hacemos con nuestro iterador normal? Bueno,
creamos la variable int igual 0 hasta la cantidad lista, creamos otra variable afuera donde vamos a almacenar un contador. Cada vez que tenemos un elemento, agarramos el elemento, vemos el valor, le sumamos 1, le sumamos el valor de ese elemento, listo. Al final del for, nuestro contador tiene el valor. ¿Cómo hacemos con iterador externo? Bueno, lo mismo, pero en vez de usar el índice, usamos el iterador. ¿Y cómo hacemos con iterador interno? Le pasamos la variable contador a nuestra función, a nuestro iterador interno, y nuestra función se va a encargar de incrementar. Es lo mismo. ¿Cuál es más cómodo? Depende del caso, depende de su estilo de programación, depende de muchas cosas. Simplemente sepan que las herramientas existen y úsenlas cuando sea apropiado. Entonces acá tenemos nuestra iteración con iterador interno. Está bien, es una línea, pero bueno, tenemos una función separada. Tenemos más líneas en la función separada. Pero bueno, por ahí queda más lindo hacerlo así, queda más elegante decir, bueno, con cada elemento mostrar elemento, que inicializar, no sé, mostrar lo que sea. Ahora, vayamos a la otra cuestión, que es lo que les decía antes. ¿Por qué no es recomendable hacer esto? Bueno, como algunos habrán notado, yo acá estoy creando un iterador. La creación del iterador puede fallar. Debería verificar que no falle. Después lo tengo que destruir. Así que en realidad está bien, cumple con su función. Pero siempre que podamos, huyámosle al malloc y amigos. Entonces acá lo que sería bueno es tener una iteración de la lista como corresponde. Tener, no sé, tener un for. Vamos a este para que no me reten. Ya es que i sea menor a esta cantidad. Y más. Y acá adentro, bueno, iterar la lista. Y mi elemento de nuevo, yo conozco la lista, así que puedo acceder directamente a los elementos. Lista, datos y ahí está. Entonces ahí me ahorro todo ese manejo de crear el iterador, verificar si se pudo crear, destruirlo. ¿Sí? Me saca un problema de encima también. Malloc siempre puede fallar en algún momento, el código se hace un poco más engorroso, pero bueno, también siempre depende de lo que estén implementando. Acuérdense, esto es una implementación muy sencilla porque estamos usando vectores dinámicos o vectores estáticos, es lo mismo. Si ustedes lo hacen con nodos, por ahí tienen un... No es mucho más complicado en realidad. Ya les di la solución, tienen que tener una referencia al nodo. Pero bueno, por ahí es un poquitito más de código. Por ahí el tiene siguiente... Hay gente que lo piensa de formas distintas y el siguiente también hay gente que lo piensa de formas distintas. Y por ahí esto que son 4 líneas de código terminan teniendo un choclazo así enorme. Piénsenlo. Básicamente esto es de lo que se trata de iterador. Simplemente son otras formas de recorrer la lista sin tener que hacer la iteración a mano. Que bueno, tiene sus ventajas como ya vimos, de ODN cuadrado pasamos a ODN. O tiene formas más cómodas de hacerlo como un iterador interno donde podemos usar una función. Ya me queda una línea de la iteración expresada bien. Bueno, fíjense si con esto les sacamos todas las dudas. Si tienen preguntas en particular, nos las acercan por el Slack. Y bueno, esto después... sí, supongo que no hay problema. Se los puedo meter en un zip y subirlo para que lo vean, lo manoseen un poco y lo exploren. Y bueno, si no hay dudas, que no creo que haya, nos vemos en el próximo video.